a otro servicio de la Iglesia Bautista de Libre Albedrío. Mucho gusto en tenerlos con nosotros. Ojalá y que los videos hayan sido una bendición para ustedes mientras está la iglesia cerrada. Y también déjenme decirles que cuando se abra otra vez los servicios, ojalá y vengan a visitarnos. Me gustaría que si alguno se entrega a Cristo, se salva y le da su vida a Cristo, que nos llamara si quiere y nos deje un mensaje para que sépanos que aceptó a Cristo como su Salvador. Nos puede llamar al 831-754-0522. Nos deja un mensaje y yo agarro el mensaje cuando esté aquí en la iglesia, pero por favor háblenos. Otra vez 831-754-0522 y ojalá y que sí nos llame. Muchas veces cuando hablo con alguien así, ando tocando puertas o estoy dándole un testimonio de Cristo, alguien me hace esta pregunta: ¿salvo de qué? ¿De qué voy a ser salvo? Yo no necesito salvación, no necesito ser salvado de ninguna cosa. Entonces, ¿de qué soy salvo? Es la pregunta que hace mucha gente. Este día quiero decirles que la Biblia nos dice de qué somos salvos. Le voy a leer primero en Lucas 16 una historia. Y luego quiero decirles de qué vamos a ser salvos. Porque Cristo vino a salvarnos primeramente del pecado. Segundo, vino a salvarnos de las cadenas de Satanás. Y también vino a salvarnos de sí mismo, porque nosotros mismos destruimos mucho en nuestras vidas. Vino a salvarnos de sí mismo. Pero también vino a salvarnos de un sufrimiento eterno. Y de eso quiero hablarles ahora. ¿Por qué tocamos puertas? ¿Por qué visitamos a la gente? ¿Por qué les damos testimonio a la gente? ¿Por qué edificamos un edificio para juntarnos como iglesia aquí? ¿Por qué oramos por nuestros familiares que están perdidos? ¿Por qué hacemos todo eso? Porque la Biblia nos dice que un día, cuando uno se muera, va a tener que pagar por el pecado que cometió aquí en este mundo. Vamos a empezar con esta historia. Es la historia de un hombre rico. Esta historia que le voy a leer ahorita no es una parábola. No es una parábola, es una historia verdadera. En una parábola, Cristo nunca usó un nombre. Aquí sí usa un nombre. El nombre que usa es Lázaro. Ahora Cristo dijo, había un hombre rico. Cristo no estaba echando mentiras. Cuando dijo había, quiere decir que sí existió ese hombre. Había ese hombre. Como había Jacob, como había Job en sus días. Entonces la Biblia dice, había un hombre rico. Ese hombre rico, la Biblia nos dice que este hombre rico vivía, comía muy bien, vivía muy bien, se vestía muy bien. Pero al puertón de ese hombre rico vivía otro muchacho que se llamaba Lázaro. El Lázaro era pobre. Es más, la Biblia dice que era un mendigo y que era un hombre pobre y que Lázaro estaba lleno de llagas todo el cuerpo. Lázaro estaba en esa puerta y miraba cada en cuando hacia donde estaba el hombre rico y miraba las migas que se caían de la mesa y él deseaba comer siquiera de las migas que caían de esa. Teniendo el cuerpo lleno de llagas, la Biblia nos dice que también venían y le lambían los perros, las llagas que él tenía. Los perros venían y lo lambían y el pobre ahí tirado deseando de comer siquiera de lo que se le caiga de la mesa. Como decíamos nosotros los pochos aquí, de las virutas que se caían de la mesa de ese hombre. Ese hombre nunca se fijó en Lázaro. Ese hombre no le importó que Lázaro tuviera así. Pero ahora va la historia. La historia nos empieza así. Dice, y aconteció, fíjate lo que dice, y aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar de consuelo, de esperanza. El versículo 25 nos explica. Dice, estamos leyendo ahorita el 22 de Lucas 16, versículo 22. Dice, fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Ahora fíjense lo que le pasó al rico.
y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos, y ve a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Se había ido la alma de ese hombre, aunque a él lo agarraron, a él lo enterraron, pero la alma de él se fue a otro lado. La alma de él se fue al infierno. Y luego nos dice, quiero que se dé cuenta que miró a Abraham, dijo: Padre Abraham, mándalo que siquiera ponga el dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Le dice Padre Abraham porque Abraham era el padre de la nación de Israel. A uno no se le dice padre religiosamente, no existe eso. Como aquí tenemos a George Washington, él es el padre de la nación, pero no religiosamente. Abraham era el padre de la nación de Israel. Ahora nos dice, vamos a seguir. Y en el infierno dice, y el infierno miró para arriba y quería que le ayudara. Ya nos dice aquí. Entonces, 25, perdón. Y dijo Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora eres consolado y tú eres atormentado. Recuerden que ese fue el seno de Abraham para ser consolado. Y además de todo esto, dice, un gran cima o un cañón o un hoyo, que podemos decir, está establecida entre nosotros y vosotros. Así que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo: ruégole, fíjense lo que dice, está en el infierno. Y dice, entonces dijo: ruégole pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? De tormento. Ahora, esta historia me convenció a mí a ser cristiano. Yo tenía 5 hermanos, yo no quería que ellos se murieran y se fueran al infierno. Esta historia me convenció a mí que me entregara a Cristo y a testificarle a mi familia. Y ahora dice, sigue la historia. Dijo, para que no vengan a este lugar de tormento. Entonces le dice, y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen a Moisés y a los profetas, tenemos la palabra de Dios. Ya no hay, óigame claramente, ya no hay gente, ahorita la verdad está en la palabra de Dios. No hay gente que pueda dar más profecía de lo que tenemos en la Biblia. Por eso hay mucha gente que está engañada, porque oye que profetas que les dan nuevas revelaciones. No hay nueva revelación más que la Escritura. Entonces dice que los oigan a ellos. Pero él dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere de ellos si uno fuera a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas él dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco serán convencidos, aunque alguno se resucite de los muertos. Dice, si acaso va uno de los muertos, se van a arrepentir. Abraham dijo: no es cierto. Aunque uno se resucite de los muertos, no van a oír. Y eso es cierto, porque Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos, y como quiera hacemos los que se nos pegue la gana. No le hacemos caso a Dios, no le hacemos caso a la Biblia, no le hacemos caso al evangelismo de Cristo. No hacemos caso, aunque Cristo resucitó de los muertos. Voy a decirles este día que cuando alguien me dice a mí: ¿de qué tengo que ser salvo? Del infierno. Porque todos vamos a tener que pagar por el pecado, pero Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Y si yo acepto a Cristo como mi Salvador, Él con su sangre paga mis pecados, así de que no me tengo que ir al infierno, me puedo ir al cielo, porque Cristo pagó por mis pecados en la cruz. Vamos a decir que hay muchos ahorita que dicen: no hay un infierno, el infierno no existe. Bueno, vamos a considerar unas cosas. Primeramente, creemos en la Biblia y creemos en Cristo, creemos en el cielo, porque la Biblia nos dice que Cristo existió.
Cristo nos dice que hay un cielo, por eso todos creemos en el cielo. Bueno, vamos a pensar que si eso es cierto, Cristo habló más del infierno que habló del cielo. Cristo nos habló de la oración y que nos va a oír nuestras oraciones. Si creemos eso, ¿por qué no creemos en el infierno? Cristo habló de la salvación, del perdón de los pecados, de cuánto Dios nos ama. Entonces, ¿por qué no hacemos caso cuando Cristo nos habló del infierno? Porque Cristo habló más del infierno en la Biblia que del cielo. Así es que quería mandarnos un mensaje. Fíjense lo que la Biblia dice aquí. Cristo, hablando con sus discípulos, dice así: y no tengas temor a los que matan al cuerpo. Este es Cristo. A los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Así es que mi cuerpo y mi alma son dos cosas diferentes. Pero al alma no pueden matar. Son dos cosas separadas, diferentes. Dice, teme antes al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces el infierno tampoco es la tumba. Si alguien me mata, me echan a una tumba. Pero Cristo dijo, no temas a ese que mata el cuerpo. Si alguien mata el cuerpo, me echan a la tumba. Dijo, pero no pueden matar al alma. Pero más teme a ese que puede matar el alma y el cuerpo. Son dos cosas separadas. El alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Cristo dijo que el infierno existía. El infierno no es una tumba. El infierno, fíjense, ahora, vamos a ver otro pedazo aquí. En el día de juzgamiento, cuando Cristo tiene a todos sentados juzgándolos a todos, dice así: y entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Dice, el fuego eterno que está apartado, ¿para quién? Para el diablo y para sus ángeles. Así es de que el diablo se rebeló contra Dios. Nosotros también, el pecado nos hace rebeldes contra Dios. No podemos entrar al cielo con esa rebeldad. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces ya podemos entrar al cielo cuando acéptenos a Cristo como nuestro Salvador. Pero fíjese que le dijo que se van a ir al infierno donde está el diablo y sus ángeles. Ahora, la Biblia nos dice en el Mateo 25:41 y luego Mateo 25:46 dice así: y entonces irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los que se van a la vida eterna van a vivir eternamente con Dios, pero los que se van al castigo, el dormir no es castigo, es el reposo. Nadie le tiene miedo a dormir, todos dormimos todas las noches. No existir no quiere decir castigo. Pero dice, este castigo es que eterno, en otras palabras, va a sufrir uno para siempre y para siempre y para siempre. Ahora, déjeme apurarme un poquito aquí porque se me acaba el tiempo. Tenemos que darnos cuenta que Cristo predicó que sí hay un infierno. Ahorita le voy a otras escrituras. Cristo explicó que sí hay un infierno. Yo tenía un libro que lo perdí, no sé dónde lo perdería, pero era de unos testimonios, ¿verdad? Pero un testimonio de un testigo de Jehová. Ellos no creen en el infierno. Y me acuerdo que en ese libro, uno de los que se está muriendo una niña que tiene 14 años, está en el hospital. Y el papá está ahí con ella y ellos practicaban la fe de los testigos de Jehová. Entonces, este testigo de Jehová después se convirtió en cristiano, pero dijo, lo que me convenció a mí, dijo que yo perdí a mi hija. Con esa mentira que no hay un infierno, dice, yo perdí a mi hija. Sentado allí, dice, y mirándola, pues estaba muriendo mi hijita, dice, a los 14 años, cuando de repente me mira y me dice, papá, ¿por qué nunca me dijiste que había un infierno? Dice, yo la miré, atónito, dice, me le quedé bien, dijo, no, mija, no hay un infierno. Dijo, sí, padre, sí hay un infierno y ahorita mis pies están descendiendo al infierno. Dice, padre, me voy a morir y me voy a ir al infierno. Y así cerró los ojos esa niña. Y él se dijo, me han mentido. Le voy a decir ahorita que sí. Alguien le dice que no hay un infierno. Cristo dijo que sí. Cristo dijo que sí. Ahora, déjeme dar otra. Fíjense lo que nos dice aquí en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, o Revelaciones, perdón. Dice, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás,
dice, y a los que adoran la bestia y su imagen no tienen reposo día y noche, no tienen reposo, descanso día y noche. No tienen reposo, dice aquí la Biblia, día y noche, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Ok, vamos a considerar. Esos que dicen que no hay un infierno, los mormones, los sabadistas, los testigos de Jehová, dicen que no hay un infierno. Todos ellos creen esto, que todas las otras religiones vienen de la Iglesia Católica. No es cierto, no venimos de la Iglesia Católica, pero no tengo tiempo para explicar todo eso. Eso no es cierto. Los bautistas ya existían antes que la Iglesia Católica. Pero déjenme decir esto. Dicen que todas las otras religiones vienen de la bestia. La bestia viene siendo el gobierno. Y la imagen es, la religión católica y que todos salimos de ahí. Por eso todos nosotros adoramos a la bestia, dicen. Bueno, si eso es cierto, entonces tienen ellos que decir, que ellos tienen que admitir y decir que todos nosotros cuando nos mueran nos vamos a ir a un lugar de tormento para siempre y siempre. Tienen que admitir que hay un infierno. Que sí hay un infierno, porque ellos creen que nosotros adoramos a la bestia y a su imagen. Amén. Déjenme decirles que la Biblia dice que en el infierno no hay reposo. Es para siempre, y para siempre, y para siempre. Cristo dijo que sí había un infierno. Ahora, los demonios dicen que hay un infierno. ¿Usted sabe que el demonio dice que sí hay infierno? Fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice aquí, Cristo cruza y llega a donde están dos lunáticos, le vamos a decir lunáticos, pero estaban llenos de un diablo. Y la Biblia nos dice que los demonios corren a Cristo, y eso es lo que le dicen a Cristo. Óigame claramente, los demonios creen en el infierno. Fíjense lo que dicen los demonios. En Mateo 8:29 dicen, he aquí, clamaron, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Eres venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios le dicen a Cristo, viniste a atormentarnos antes de tiempo. Todavía no se le llega el tiempo al diablo. Todavía no se le llega el tiempo a sus ángeles. Los ángeles del diablo son los demonios. Todavía no se les llega el tiempo a los ángeles del diablo y al diablo. Les voy a decir ahorita que sí hay un infierno en acordancia. Es más, la Biblia nos dice en el libro de Isaías que porque por la tomada y por el adulterio y por todas las cosas que uno se la pasa haciendo, dice, por eso, déjenme leérselo, dice aquí en Isaías 5 y versículo 14, dice, por eso ensanchó su interior el infierno. La tumba no se hizo más grande, el infierno se hizo más grande. Dice el infierno, dice, y sin medida abrió su boca, y en él descenderá la gloria de ellos. Todos los que se la pasan en las parrandas tomando y haciendo, dice, la gloria de ellos va a descender ahí, y su multitud y su fausto en el que se gozaron. Todo lo que ustedes querían, todo lo que el mundo quiere, se va a ir a ese infierno. Ahora vamos a hablar pronto, lo más pronto que se pueda. Quiero decirles luego primeramente que sí hay un infierno. Cristo dijo, los demonios dicen que sí hay un infierno. Es más, la Biblia nos dice en el libro de Jacob 2:19, nos dice que el diablo, los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Por qué? Porque saben lo que los espera. Ellos tiemblan al pensar de Dios, porque ellos saben lo que los espera. Y en Apocalipsis o Revelaciones 20 y versículo 10, el diablo y sus ángeles van a ser echados, y la bestia y todo van a echar en el lago de lumbre. Primeramente, déjeme decir lo que el infierno no es. El infierno no es guerra. Mucha gente ha ido a la guerra y dicen, es un infierno, pero ese no es el infierno. Se enterarán o pensarán que así no es, pero no es el infierno. Enfermedad, problemas no es el infierno. Sufrir no es el infierno. Perder a un ser querido no es el infierno. Sufre uno mucho, le duele a uno mucho, pero ese no es el infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar que Dios preparó para el Satanás, sus ángeles y a toda la humanidad que sigue a Satanás va a tener que irse a ese lugar. Primeramente, el pasaje. ¿Cuándo pasa uno de aquí al infierno?
¿Cuándo pasa uno de aquí a la gloria? El mismo día que uno se muere, se va para arriba o se va para abajo, dependiendo. Si usted es cristiano, se va para el cielo. Pero si no es cristiano, va a estar como el hombre rico y se va al infierno y se va a quedar ahí por eternidad. No existe en la Biblia o en ningún otro lugar que nomás va a estar ahí unos 2 años y puede llevar a cualquiera que quiera al cementerio a que le hagan oraciones a sus hijos, a sus padres, a lo que quieran. Pero una persona ya muerta, y si se va al infierno, ya nunca va a salir de ese infierno. Ese pastor o lo que vaya a hacer sus oraciones allí al cementerio, nomás le está tumbando dinero, pero no le puede salvar a su hijo, ni a su hija, ni a nadie más. Póngase a pensar el pasaje es inmediatamente, cuando uno se muere, la Biblia dice, en Juan 3:18, dice que todo el que no cree ya está condenado. Ya está condenado. Si me muero sin Cristo, ya sé para dónde voy, ya estoy condenado, porque nunca acepté a Cristo como mi Salvador. Primeramente, el pasaje es inmediatamente. No tengo tiempo para todo esto, pero nomás le voy a decir. Es inmediatamente, el lugar es el infierno, ¿ven? Un lugar donde va a ser atormentado para siempre, para siempre y para siempre. Y luego, fíjese lo que pide. En el 24 le pide a Abraham que te pongan el dedo en el agua y se lo pongan en la lengua porque está atormentado. Bueno, voy a decirle que él está pidiendo, está haciendo su petición, pero ahí no hay agua, ahí no va a haber drogas, ahí no va a haber borrachera, no va a haber cervezas, no va a haber sus coronas, sus tecates, su vino, su barca, lo que le guste tomar. Ahí no va a haber todo eso. ¿Sí me está entendiendo? Ahí no va a haber todo eso. Fíjese la otra cosa, no nomás, no va a haber comida, no va a haber agua, no va a haber sodas, no va a haber reposo, no va a haber descanso. Entonces póngase a pensar que el infierno es eterno, pero ya todo lo que hacía en este mundo, todo lo que calmaba mi sed, todo lo que mi cuerpo deseaba, todo eso ya no va a existir en el infierno. Es un lugar de oscuridad, donde la Biblia nos dice que al final, cuando Dios mande a todos al lago de fuego, va a estar un lugar oscuro. En otras palabras, no va a ver a sus amigos tampoco. Y es un lugar de lumbre. La Biblia nos dice que hay una lumbre, es un castigo. No va a ir ahí a jugar, es un castigo. Con Dios no se va a jugar, va a ser castigado. Es un lugar donde la gente se va y cuando llega allí va a ser castigado para siempre y por siempre y por siempre. Por eso la Biblia nos dice al castigo eterno en Mateo 25:46. Es un castigo para siempre y para siempre y para siempre. Y el pecado más grande que cometemos en este mundo es rechazar al Señor Jesucristo. Ese es el pecado más grande, cuando rechazamos a Cristo. Ahora la otra es una prisión. Dice, no puedes pasar para acá ni yo para allá. Le dije hace ratito, no hay purgatorio. No hay un lugar donde dice, no, pues por un ratito al rato salgo. No, es eterno, sin fin, para siempre, para siempre, para siempre. Cuando un hombre es condenado para el resto de su vida en una prisión, sin la posibilidad de poder salir nunca, ese hombre en su corazón ya sabe que va a estar allí hasta el día de su muerte. Aquí no hay muerte. Es eterno. Es la misma palabra que se usa cuando se menciona Dios. Dios es que eterno, la misma palabra. Ahora, fíjese la segunda que quiero darle aquí. El pasado, fíjese lo que piensa. Él empieza a pensar en todo lo que había hecho en el versículo 25. Dice, acuérdate de lo que tú hiciste. Acuérdate de tu vida, la disfrutaste. Hiciste lo que te dio la gana. Entonces tuvo una vida que ahora se pone a pensar y piensa de su familia, piensa de sus hermanos. En el infierno te vas a acordar de tu familia. Vas a decir, yo no quiero que mi hijo venga aquí, yo no quiero que mi madre venga aquí, yo no quiero que mi padre venga aquí, yo no quiero que mis hermanos vengan aquí, o mi esposa, o mis hijos. Vas a pensar así en el infierno. No pierdes la memoria en el infierno. Ahora, la oración. Que no vengan mis hermanos, que no vengan mis hermanos. Así vamos a estar. Si uno se muere y se va al infierno, va a decir que no vengan mis hermanos, mi madre, mi padre, que no vengan a este lugar de tormento. Una vez, 2 muchachos me preguntaron, se les había morido el papá, y yo estaba hablando con ellos de Cristo y me dijeron, pero si mi padre se fue al infierno,
¿qué hacemos? Le dije, si tu padre se fue al infierno, le dije, yo no sé dónde está tu papá porque no lo conocía, pero si tu papá se fue al infierno, tu papá quiere que tú te vayas al cielo, él no te quiere allá. Y si tu papá está en el cielo, pues él quiere que te vengas con él. Le dije, si tú te morías, ¿quieres que tu papá se vaya al infierno contigo? Me dijo, no. Le dije, entonces él tampoco quiere que vayas con él. Yo no sé dónde está tu papá, pero donde quiera que él esté, si está en el infierno no quiere que vayas, si está en el cielo quiere que te vengas. Así lo que necesitas hacer es salvarte para que te vayas al cielo. Amén. Como quiera agradas a tu Padre, no le hace que pase. Y luego tenemos la ley, los profetas. Los profetas, tenemos la ley. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que, óyeme claramente, tenemos la palabra de Dios. Ya no hay profetas. Si un profeta, hay un profeta en nuestra religión. No tienen profetas, tienen mentirosos. Profetas no tienen. Dice, pero pastor, dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oír. Aquí están todas las profecías y la palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos. Ya no hay más profecías, ya se cerraron. Aquí está la palabra de Dios. Es todo lo que necesita usted y es todo lo que necesito yo. Tenemos que oír la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. En lugar de burlarnos de Dios, necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Porque el pago es caro. El pago es eterno. Ya no vuelves a salir y no agarras otra chance. Ya no hay más chances. Es una chance en esta vida. Y luego quiero que se fijen. Convencerlos. Dice, pero si alguien viene de los muertos, se van a convencer. Si alguien va de aquí y les testifica, nos dice en el 31, se van a convencer. Pero él dijo, no se van a convencer aunque uno venga de los muertos. Y es cierto. Digo, ¿por qué sabemos eso? Porque Cristo resucitó de los muertos y no hacemos caso. Hacemos los que se nos pegue la gana cuando nos dé la gana, pero nunca aceptamos a Cristo y cambiamos nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque no hacemos caso aunque uno venga de los muertos. De Cristo resucitó a los muertos. Ese es el plan de Dios. Cristo vino, vivió una vida sin pecado, nació de una virgen, se murió en la cruz, la sangre que derramó en la cruz nos lava nuestros pecados. Él se fue para el cielo. Él es el único que usted le puede rezar o hacer oración porque nosotros no rezamos. Oración, le puede hacer una oración, le pide, Señor, perdona mis pecados, y nomás por medio de Cristo el Padre nos perdona. No hay nadie más, no hay otro abogado, no hay nadie que ruegue por ustedes, nomás Cristo. Y por medio de Cristo, Él nos va a perdonar. Ese es el plan de Dios. ¿Hacemos caso? No. Ese hombre todavía está en el infierno. 2000 años que Cristo dijo en la historia y él todavía está en el infierno. Diciendo, Padre, que alguien va a la casa de mi padre, ya sus hermanos se fueron. Y Cristo vino de los muertos, resucitó de los muertos y todavía no hacemos caso. Abraham tenía razón. Aunque uno venga de los muertos, no hacemos caso. Este día, ¿por qué no hace caso? Le pide a Cristo que sea su Salvador. Este día, entréguese al Señor Jesucristo y le aseguro que su vida va a ser mejor si lo hace bien. Señor, le pidamos que esté con nosotros. Le pidamos este día, Señor, que nos ayude, que le ayude a alguien que entienda, Señor, que el pago es eterno y que se dé su vida a Cristo. En el nombre de Cristo.